Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Gaby y esto es Séptima Estación. El día de hoy vamos a responder por qué es importante ser parte de una iglesia. Yo recuerdo que cuando era adolescente en algún momento le dije a mis papás, no, es que yo no quiero ir a la iglesia. Y yo decía, es que yo puedo aquí adorar a Dios, leer la palabra, no necesito ir. Yo pensaba, no necesito ir. Y creo que uno de los problemas que comúnmente cometemos como cristianos, o muchas veces allá afuera también, haciendo referencia a la iglesia, es que pensamos que la iglesia es el edificio, pero no, el templo es el edificio, pero la iglesia son las personas. Y ahorita vamos a ver por qué. En este video vamos a responder a 3 puntos. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué hace la iglesia? ¿Y cuál es la misión? Para que ustedes puedan entender por qué es importante ser parte de una iglesia. Para definirla necesitamos ir a la Biblia y nada más que a la Biblia, porque nosotros, recuerden, basamos nuestras creencias en lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Así que 1 Corintios 1:2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo y llamados a ser santos, con todos los que en todo lugar invocan el nombre del Señor Jesús, Señor de ellos y nuestro. ¿Se dan cuenta que empieza diciendo a la iglesia de Dios? Esta era una de las cartas que Pablo estaba escribiendo a los miembros de la iglesia en Corinto. Entonces por eso dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y aquí encontramos una primera característica, ¿no? O la reafirmación, que la iglesia son las personas. Además también dice que somos llamados a ser santos. ¿Y qué es ser santo? Es ser apartado para Dios. La iglesia es un pueblo apartado para Dios. Somos un grupo de personas llamados a apartarnos para Dios, a consagrar nuestras vidas a Dios, y dice que invocan el nombre de Dios. 3 características que ya podemos decir de la iglesia. Ahora vamos a leer otra de las características que es la iglesia. En Efesios 1:22 al 23 dice: aún todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies, y lo puso a él por cabeza de todas las cosas para la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Aquí encontramos 2 características importantes. Dice que Dios puso a Cristo como cabeza de la iglesia, y número 2, que somos un cuerpo. Para complementar el anterior versículo donde nos menciona que somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, vamos a leer Efesios 5:23. Porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, y él mismo el salvador de su cuerpo. Entonces reafirma, ¿no? Cristo es la cabeza. ¿Y a qué nos referimos con que él es la cabeza? Que él es el que dirige a sus miembros, que él tiene una voluntad, y a través del Espíritu Santo la iglesia cumple este propósito, el de llevar a cabo la voluntad y los sueños, los proyectos de Dios para la iglesia. Al nosotros ser el cuerpo, es decir, las manos, los pies, la boca, los ojos, todo esto nos pone a nosotros con un propósito, con acciones específicas, ¿no? Si nosotros somos las manos, ayudamos a otros. Si nosotros somos las manos, abrazamos, ¿no? Entonces también tiene que ver con nuestras responsabilidades, con nuestros deberes como iglesia, que ahorita vamos a responder. Ahora, en Efesios 2:19 encontramos otras también de las características de la iglesia. Dice: por tanto, ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aquí Dios nos dice: como has aceptado mi nombre y me has aceptado como tu Salvador, ya no eres forastero, ya no eres extranjero, sino que eres ciudadano del reino de los cielos. Y además parte de mi familia. Ahora eres mi hijo, nos adopta y ahora somos sus hijos y él nuestro Padre. Por eso muchas veces nosotros nos llamamos entre nosotros, los miembros de la iglesia, hermanos, ¿no? Hola hermana o hola hermano.
porque somos hermanos en Cristo, parte de esa familia de Dios. Así que no solamente somos llamados el cuerpo de Cristo, donde Él nos dirige, sino también somos adoptados como hijos. Y a ser hijo también nos llena de privilegios, como el de ser ciudadano del reino de los cielos. Ahora que hemos respondido sobre qué es la iglesia, vamos a saber lo que hace la iglesia. Vamos a leer en Hechos 2:42. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia, número 1, dice persevera en la doctrina, que significa que nosotros debemos mantenernos en la lectura de la palabra de Dios diaria, que entre nosotros debemos ayudarnos a aprender, a enseñar esta palabra para que podamos comprenderla. Dice que también en la comunión a través del partimiento del pan, es decir, comían juntos. Y eso es también parte de las cosas bonitas que hacemos como iglesia. Convivimos, crecemos en la fe y además convivimos, ¿no? También a través de los alimentos. Creo que cuando nosotros invitamos a amigos, a la familia, a nuestros hermanos de la iglesia, a nuestro hogar, experimentamos otro nivel en la relación y nuestra confianza crece. Y eso es lo que Dios quería, ¿no? Eso es lo que Jesús le enseñó a los discípulos, que convivieran con la iglesia, que entre ellos convivieran y que fueran amigos, que fueran realmente una familia. Y dice también que perseveraban en la oración. Saben, en la iglesia también necesitamos la oración. Una iglesia que no ora es una iglesia muerta, una iglesia que no está luchando por sus miembros. ¿Por qué razones podemos orar? Oramos por nuestras batallas, por nuestras debilidades, por las tentaciones que pasamos, por los propósitos que tenemos como iglesia. Estamos en constante oración personal y también en comunión con otros, ¿no? Es decir, orando con otros, reuniéndonos para orar. Y esto es bien importante porque como iglesia necesitamos crecer en la oración. Finalmente vamos a decir cuál es la misión de la iglesia. Ya dijimos lo que es, lo que hace, pero ¿saben? La iglesia no es un principio que como humanos hayamos inventado, no. Y esto, si ustedes lo escuchan en algún lugar, es mentira. Muchas veces he escuchado esto, ¿no? La religión, el Dios y la iglesia son cosas inventadas por el hombre, a conveniencia del hombre, pero no. Ya escuchamos a través de los versículos que Dios creó la iglesia, es una invención divina. Así que si Dios la creó, debía tener un propósito, ¿no? Debía tener una misión. Así que vamos a ver esa misión en Mateo 28, 19, 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Aquí encontramos una de las misiones más importantes. Pero quiero, antes de ampliar con el comentario, vamos a leer el siguiente versículo de Primera de Pedro, que aquí me estoy ayudando con el celular para que fuera más rápido. Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Una de las cosas más bellas que podemos experimentar como hijos de Dios es el compartir, el de anunciar las virtudes, las maravillas, los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas primero. Compartir lo que ha hecho a través de la historia, a través de su Hijo, para morir por nosotros. Tenemos tantas buenas noticias que compartir, pero esta es la más importante, que hay salvación a través de Jesús. Y si nosotros podemos anunciarlo, no debemos limitarnos, no perdamos la oportunidad. Esa es la misión como iglesia que tenemos, anunciar las maravillas de Dios. En el anterior versículo nos decía,
bauticen, enseñen lo que yo he dejado y hagan discípulos. ¿Saben? Nosotros como iglesia vamos creciendo, ¿no? Porque el Evangelio de Dios está en constante movimiento, porque la iglesia está en constante predicación. Y al crecer, al hacer nuevos seguidores de Cristo, bautizándolos, enseñando la palabra de Dios, dice también este versículo que debemos hacer discípulos, nuevos líderes de nuestra iglesia. Somos muchos a nivel mundial que creemos en Cristo y eventualmente necesitamos líderes que nos ayuden a cumplir los propósitos que tenemos como iglesia, el de alcanzar el reino de los cielos. Y los líderes son muy importantes para Dios. Por eso Jesús dejó discípulos para que ayudaran y enseñaran a otros a la palabra de Dios y que a través de ellos la iglesia creciera. Así que es muy importante que nuestra iglesia también tenga líderes. Ahora, la pregunta importante: ¿por qué debo ser parte de la familia de Cristo? Creo que los beneficios son a lo mejor innumerables, son muchos. Pero básicamente, si tú crees en Cristo, necesitas crecer en la fe. Necesitas, a través de otros, a través de un grupo de apoyo que es la iglesia, tú puedas mantenerte en tu fe. Que ante las debilidades, las dudas probablemente que llegan a tu vida, tú puedas tener respuesta a través también de tus hermanos en Cristo. La familia de Cristo, nuestra iglesia, es ese apoyo que tenemos para mantenernos firmes a Dios, para esperar esa promesa de encontrarnos cuando Él venga. Y a través de cumplir la misión que es anunciar que Jesús viene, que nos salva, entonces experimentamos de los mayores gozos, que es ver que otros vengan a Cristo a través de ti. Así que ser parte de la familia de Dios nos ayuda a crecer en la fe, a mantenernos como hijos de Dios y a trabajar por la salvación de otras almas, de otras personas. La iglesia es importante, no podemos aislarnos, por eso Dios nos creó como seres sociales. Necesitamos de otras personas para desarrollarnos plenamente, para aprender de ellos y que ellos aprendan de nosotros. La iglesia es importante, así que si tú eres un chico o una chica que a lo mejor en algún momento dijo, no necesito ir al templo, no necesito de la iglesia, no necesito de la familia de Dios, espero que lo puedas considerar. Espero que puedas considerar que esto no es invención humana, es invención de Dios. Y si Dios lo creó, es bueno, es algo que va a ser de bendición para tu vida. Así que, sin más, esto fue todo por el video de hoy. Si tienes dudas o comentarios sobre esto de la iglesia y a lo mejor no sabes a qué templo ir en tu ciudad y quieres saber qué templos hay de la iglesia adventista en tu ciudad, pues déjalo aquí y te haremos llegar pues una respuesta lo más pronto posible. De veras espero que nosotros como jóvenes podamos tomar en serio esto de la iglesia, que somos familia y que debemos apoyarnos como hijos de Dios. Próximamente también sacaremos un video sobre cómo ser iglesia y lo importante que es ser parte, ¿no?, de esta familia de Dios. Así que atento a nuestras redes sociales, síguenos, activa la campanita para que puedas estar atento a cualquiera de nuestros videos que salen. Compártelo si crees que esto le puede ayudar a otras personas y que todos podamos ser bendecidos también. Me despido y recuerda que estás en la 7ª estación con rumbo a nuestra mansión.